La entrevista, abreviaturas en redes sociales, referencias de Internet, semana 27, quinto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Ricardo, Ian, Hazel Camila, quien estudia en el Centro Escolar Estado de Israel, alumnos del Centro Escolar Miguel Pinto, Lorena Orellana, Iván Luis, Catherine Fabiola Ramírez, Marlon, Marcela, Alejandro Domínguez, Wesley Palacios, María Araceli, Edenilson Josué y Jennifer Paola. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividades de anticipación. Actividad número 1. Vamos a resolver esta actividad con la tarea que quedó en la clase anterior, es decir, lo que investigaron. Investigaron qué es la entrevista, cuál es su propósito o su finalidad y cuáles son las partes de la entrevista. Actividad número 2. Preguntas para entrevistar a mi compañero o compañera. Este es el momento de trabajar en parejas, en donde se van a realizar una entrevista. Primero va a ser las veces del entrevistador y después hará las veces del entrevistado. Y es así como lo deben realizar. Nombre del que realizará la entrevista, por ejemplo, digamos que se llama María. Nombre del entrevistado, Alexander. ¿Cuál es el motivo de la entrevista? Conocer datos personales y preferencias personales. Preguntas que pueden hacer: nombre completo, fecha de nacimiento, cuál es tu comida favorita, cuál es tu deporte favorito, cuáles son tus metas para este año. Pueden agregar otras preguntas. Y por último van a hacer la despedida, que ahí pueden agradecer por la participación y colaboración en la entrevista. Pasamos a las actividades de construcción. Vamos a leer qué es la entrevista. La entrevista se utiliza para recoger información oral que servirá para una investigación. Sin embargo, su utilidad es tan grande que es posible ocuparla en otras situaciones que no tienen ninguna relación con las investigaciones. De ahí que existan entrevistas de televisión, ya sea para entretener o para informar. Veamos los tipos de entrevista. Hay entrevistas estructuradas. Veamos ahora las características de estas entrevistas. Las preguntas se elaboran con antelación o con anticipación. Las preguntas son cerradas, ya que presentan opciones para que el entrevistado elija. Las preguntas están pensadas para responderse de forma breve. Se sigue el orden fijo de las preguntas. Y tenemos la entrevista semiestructurada. Las preguntas se elaboran con antelación, al igual que la anterior. Las preguntas son abiertas y permiten que el entrevistado ofrezca más información sobre un punto de vista o tema. Esta ya es diferente. Vemos que las preguntas son abiertas, permiten que el entrevistado pueda ampliarse. Es flexible, se sigue el orden de las preguntas y se puede saltar o agregar nuevas de ser necesario. Ahora vamos a ver los elementos que debe tener la entrevista. Debe de llevar datos de la entrevista, es decir, el día, la hora, la duración de la entrevista, el lugar. Debe de ir también datos de la persona entrevistada. ¿Cuáles datos? Según lo que se necesite. En este caso puede ser nombre, edad, lugar de origen, profesión, sexo. Objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo, el motivo por que vamos a realizar esta entrevista? El cuerpo, que serán las preguntas, que pueden ser estructuradas o pueden ser semiestructuradas.
Aquí están los ejemplos de preguntas para una entrevista estructurada, que sería: ¿cuántas horas de televisión ve a diario? Tienen que elegir entre las opciones que se dan. Esta es una entrevista estructurada. Y semi-estructurada, el ejemplo sería: ¿le gusta ver televisión a diario? Si no, ¿por qué? Ahí da espacio para ampliarse. En caso de mencionar un programa, preguntar qué le gusta de ese programa. Es decir, si el entrevistado agrega que le gusta un programa en específico, preguntarle cuál es su nombre, y de ahí pueden ir surgiendo otras preguntas. Por último, tenemos el cierre, la despedida entre el entrevistador y el entrevistado. Debemos aclarar que son los entrevistadores los que deben tener el control de toda entrevista para que no se alargue o para preguntar más si las respuestas son muy cortas. Actividad número 4. Vamos a leer el siguiente texto, que es una entrevista, y luego vamos a responder. Realizan la lectura de la entrevista y luego contestamos. ¿Por qué crees que entrevistaron a Cristina? La entrevistaron por haber ganado la primera medalla de oro en los Juegos Deportivos Panamericanos. ¿Qué aprendimos de la entrevista? Que para lograr nuestras metas y sueños debemos esforzarnos y no desistir hasta lograrlo. La entrevista anterior es estructurada o semiestructurada. Explicamos. Es semiestructurada porque las preguntas son abiertas y permiten que el entrevistado se extienda. Ahora veamos qué son las abreviaturas en las redes sociales. En las redes sociales es muy común el uso de abreviaturas. Esto es porque dichas redes se han convertido en medios de comunicación que se caracterizan por ser rápidos y más cercanos a la forma común de hablar de la gente que a la de un libro. Esto ha provocado que se hagan nuevos usos del lenguaje. Uno de ellos es el de las abreviaturas. Algunas incluso provienen del idioma inglés. Veamos ejemplos de abreviaturas. LOL, reírse a carcajadas. SS, screenshot, captura de pantalla. OK, de acuerdo, está bien. OMG, que en inglés es oh my god, y en español, oh Dios mío, expresa asombro. XQ con una apóstrofe, que significa por qué. TQM, te quiero mucho. K y una apóstrofe es que, expresa admiración. Con lo que acabamos de leer, vamos a resolver la siguiente actividad: la conversación del teléfono. Leemos la conversación del teléfono, luego transcribimos la conversación con el significado correcto de las abreviaturas utilizadas. Al finalizar, socializamos. Y aquí nos da el ejemplo. Hola Carlos, te envié un MD ayer. De la forma correcta se escribiría así: hola Carlos, te envié un mensaje directo ayer. De esa forma vamos a ir escribiendo de forma completa, no con abreviaturas, las palabras. Y les va a quedar así. Ahora vamos a ver las referencias de Internet. Las referencias son un conjunto de datos que sirven para identificar los sitios de donde se ha tomado la información utilizada en tareas o investigaciones. Además, las referencias permiten dar a conocer a los autores originales de las ideas que apoyan o refuerzan nuestros argumentos y tesis. Por lo tanto, las referencias evitan el plagio, es decir, que las personas presenten las ideas de otros como suyas. Veamos un ejemplo de referencia bibliográfica de un libro obtenido de Internet. Aquí está la referencia bibliográfica completa, donde lo primero que aparece es el primer apellido del autor, luego una inicial del nombre del autor, luego la fecha o año de publicación,
Después va el nombre del libro y luego se pone de dónde se retomó esa información. En este caso, la dirección, que sería esta, el sitio web de donde se obtuvo la información. A continuación viene una actividad donde van a escribir las referencias de los libros con los siguientes datos. Aquí nos dan el nombre del autor, el título de la obra, el año de publicación y el sitio web donde los pueden encontrar. Vamos a ordenar estas referencias en orden alfabético a partir de la primera letra del apellido del autor. Lo primero que vamos a hacer es cuál va a ir primero, teniendo en cuenta esta indicación, la primera letra del apellido del autor. En este caso, Blanco, Monge y Cervera. En orden alfabético, el primero que iría es Blanco, luego Cervera y por último Monge. Lo vamos a hacer como el ejemplo anterior. Este sería el ejemplo, Blanco P 2003. Y el libro se llama El baño en el oasis. Esta información fue obtenida o recuperada de la siguiente dirección electrónica. Cuando ustedes lo hagan en el cuaderno, no necesitan escribir esto, solamente la referencia que iría así como este rectángulo. Repito, el apellido, la inicial del nombre, el año que se publicó, el nombre del libro y de dónde se obtuvo la información. Así quedaría el siguiente, Cervera J 2005. El libro sería Contar, Cantar y Jugar y la dirección sería esta. De esta forma harían el tercero. Pasamos a la actividad 7. Vamos a realizar una entrevista semiestructurada completando los espacios utilizando abreviaturas. Y este es un ejemplo, lo pueden retomar para realizar su entrevista. Por supuesto que ustedes van a cambiar el nombre, la edad, el lugar, de acuerdo a la persona que van a entrevistar. El objetivo de la entrevista es conocer el trabajo que realiza el licenciado José. Y las preguntas que se pueden hacer son las siguientes. ¿Le gusta la profesión que ejerce? ¿Cuánto tiempo tiene de ejercer como docente y como director del centro escolar? ¿Cuáles son sus funciones como director del centro escolar? Si tuviera la oportunidad de elegir nuevamente su carrera, ¿elegiría ser profesor o cambiaría su elección? Y la última que yo he puesto, ¿qué cualidades debe tener un buen director o directora? Vamos a cerrar la entrevista agradeciendo a la persona que nos colaboró en la entrevista. Recuerden que esto lo pueden adaptar para pasarle esta entrevista al director del lugar donde estudian ustedes o a algún maestro también. Luego viene su autoevaluación. Pasamos a el cierre de unidad con las actividades. Vamos a leer este texto donde se nos presentan argumentos y luego vamos a contestar unas preguntas. Recuerden que la lectura debe hacerse varias veces hasta comprenderse. Viene la primera actividad de la lectura que acabamos de realizar. Encierro en un círculo el cuadro que contiene la tesis del texto anterior. Sería esta. Luego vamos a escribir dos argumentos del texto anterior. Cuando lo leyeron se dieron cuenta que uno de los argumentos que está ahí plasmado es que a través de la lectura se estimula la imaginación y la creatividad. Otro argumento es leer es aburrido y da sueño. Ahora vamos a explicar con nuestras palabras lo que el texto quiere comunicarnos. El texto nos comunica las ventajas para el aprendizaje al leer y ver televisión. Se presentan argumentos a favor y en contra de la lectura y la televisión. Estoy de acuerdo con lo que el texto quiere decir, argumento mi respuesta.
Sí, de las dos formas podemos aprender, pero considero que se desarrolla más la imaginación a través de la lectura. Ahora vamos a escribir conectores según correspondan. Aquí iría sin embargo, por qué, así que, además. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.